comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Argentina lleva 40 años de democracia. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? Con la democracia se come, se cura, se educa, se vive. El señor Echecola. ¿Cómo se vive? ¿Qué es vivir en democracia? Es un desaparecido, no tiene entidad, no está. ¿Qué derechos tenemos y qué compromisos podemos asumir? ¿Qué aprendemos de nuestra historia? Generación 4.0. Bases y condiciones de la vida en democracia. 24M, Día de la Memoria. Hola, les damos la bienvenida a Generación 4.0. Mi nombre es Priscila Jardel y estoy en compañía de María Jesús Abril en la conducción. ¿Cómo le va? Hola Pri, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta, alto programa tenemos hoy. Exactamente, hoy 24M, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con dos invitados de lujo. Sí, 24 de marzo en contexto del 2024 con todo lo que eso implica. Así es. Bueno, los vamos a presentar. De este lado tenemos al señor Nazareno Bravo, sociólogo, investigador del CONICET y además integrante de la agrupación Hijos. Exacto. ¿Cómo estás, Nasa? Bien, muy bien. Contento de estar acá. Bueno, un gusto también para nosotros que estés de este lado. ¿Y quiere presentar usted al otro invitado? Sí, tenemos a Neuel Bustamante, que también es miembro de la agrupación Nietes. Un gusto estar acá hoy con ustedes. Bueno, bienvenidos. La verdad que la primera pregunta como para arrancar así con un poco con la charla y con el diálogo es saber qué significa para ustedes el 24M en sus vidas, no solo tal vez en lo profesional, que tal vez vos lo has podido desarrollar más, pero también en lo personal, ¿no? ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, para mí en lo personal es algo, el 24 de marzo es muy movilizante, creo que es un día más para recordar, es uno de los días muy fuerte para recordar la historia que nos atraviesa como sociedad y personalmente también, es algo que sé de muy chico, la historia que me atraviesa, pero el 24 de marzo personalmente es un día, además es muy movilizador, que siento como una fuerza y una necesidad de salir a la calle y dar un mensaje de notoriedad de que esto seguimos manteniendo la memoria. Exacto. Sí, también, la verdad que en general marzo como mes a mí me desestructura un poco. Y hasta que no termina la marcha hay como una sensación ahí de eso, de que salga todo bien, de que vaya mucha gente. Así que bueno, y eso también es un momento en el que sí o sí te topás con recuerdos, con gente que habla, también con discursos de odio. O sea, es un momento para afrontar montones de situaciones. Así que siempre es muy necesario encontrarse en la calle, un poco lo que hablamos, lo que decía ahora Nehuen. Así que bueno, como también parte de eso, buenísima la invitación para poder seguir hablando y reflexionando al respecto. Muy bien. En relación a esto, ¿qué particularidades sienten que tuvo este 24 de marzo en especial? Bueno, siempre el contexto político marca un poco la agenda de por dónde viene el 24, o sea, en momentos en el que se ha podido o se ha tenido que exigir justicia, en otros en los que se ha exigido que se aceleren los juicios, en otros en los que se ha exigido que no se desfinancien las políticas de derechos humanos, y en este contexto muy particular, porque bueno, el discurso oficial en este momento está totalmente volcado hacia la reivindicación de la dictadura. Eso se traduce no solo en discursos, sino en políticas específicas. Y además de la parte gubernamental, si se quiere, también es notorio que ha habido un crecimiento en cierta parte de la población de un sentido común basado en estas ideas de negar lo que ocurrió, de reivindicar la represión. Un poco eso creo que ha sido la particularidad, pero al mismo tiempo, bueno, lo comentábamos, la masividad de la marcha también es una particularidad, porque en general esas masividades las veníamos observando cuando se cumplían 20 años del golpe, 30 años del golpe, y ahora en los 48 años pareciera que trascendió esta cuestión de las cifras y bueno, se materializó en miles de personas marchando en todo el país. Así que bueno, un poco ambivalente las sensaciones. Por momento pareciera que hay un panorama sumamente oscuro y en otros momentos también logramos ver que hay capacidad de reacción, de organización, de movilización. Así que bueno, siempre ahí tratando de equilibrar un poco las cosas.
También hay una cuestión transgeneracional, ¿no? De repente en la marcha, además de ser muchísimos y muchísimas, había gente mayor, había muchas infancias también ahí participando de esas marchas. Me daba mucha emoción, se me ponía la piel de gallina cuando escuchaba a las niñas cantar algunas consignas, y es como que un poco te llena de esperanza, ¿no? Y sí, además hablando un poco de esto, de la particularidad del 24 de marzo, es el primer 24 que marchamos junto a Nietes organizadas por primera vez. Si bien el año pasado llevamos bandera, este año nos pudimos conformar y somos mucho más que el año pasado, y la verdad que remeras, de una, hicimos remeras, está todo hecho a mano, además decimos bandera, remera, bandera y remera, está buenísimo. Así que, y con, obvio, el pañuelo de las madres. Pero sí, estuvo, la verdad, muy bueno, porque además había un montón de pibes y pibas autoconvocadas, que eso era un poco lo que buscábamos, que fueran pibes que no necesariamente militaran en alguna organización, ¿no? Para dar este mensaje de la notoriedad de la juventud, así que creo que es algo que hay que poner en valor, y es que algo que hay que seguir construyendo, ¿no? Esta presencia de los jóvenes en los 24 de marzo. De una. Bien. Yo, una cuestión que me tocó, que pude revisar, digamos, más de la parte laboral, de hacer las investigaciones, es que desnaturalizar un poco que el 24 hay que salir a la calle. O sea, está buenísimo, pero también hay que tener en cuenta, digo, para valorarlo todavía más, salir a las calles, que es que el 24 de marzo durante muchos años era una fecha de celebración de la dictadura. O sea, en Mendoza había desfiles militares el 24 de marzo. Total. Y hasta el año 93, 92, 94 claramente, pero el 24 de marzo era una actividad en la que confluían un grupo de familiares en el kilómetro cero que repartían panfletos que casi nadie quería agarrar. Entonces digo, no siempre existió esta marcha, es una marcha que se construyó desde una base, desde estas situaciones, de esa persistencia que tuvieron nuestros familiares, nuestras abuelas, y que hoy en día hasta se arman disputas políticas por ver quién encabeza, a dónde va la marcha, qué dice el documento, pero verdaderamente yo todo eso lo noto como una ganancia. O sea, si uno lo compara con otras épocas, se logró revertir el significado de esa celebración del golpe en una condena del golpe. Entonces, bueno, después por supuesto tenés montones de situaciones que ver, que revisar, que ajustar, que mejorar, pero en definitiva que ya haya una especie de gimnasia de salir a la calle el 24 o saber. Piensen que casi no se hacen afiches del 24 de marzo, o no es que hay una campaña para que la gente vaya. Se ha convertido como en algo que se sabe, como que hay que salir, como con las mujeres del 8M. Entonces, bueno, es importante valorar que como sociedad hemos ido encontrando formas de abordar una fecha tan compleja como el 24 de marzo y darle un sentido positivo, que nos permita seguir hacia adelante sin desconocer eso que ocurrió en el pasado. Así que eso. Sí, pensaba en esto de que tal vez no son tanto los afiches o qué sé yo, la particularidad de que este año, digamos, el lema de las abuelas que pusieron fue Memoria sí. Y me parece que eso de simplificar el mensaje a algo sumamente contundente, pero como de un modo más minimalista, también tiene un mensaje, digamos, como de volver a, por lo menos desde donde partimos, como sentar algunas bases. Tal cual. Sí. Sí, y ahí esa ha sido como una también de las potencias de muchos de los movimientos sociales de lograr aglutinar discusiones enormes en algunas palabras. En lo que es la historia de los organismos de derechos humanos, la consigna aparición con vida implicó un quiebre total, porque es una denuncia también de que hay gente que no aparece, de que hay dudas de si tiene vida. Es algo muy básico saber si alguien vive o no, y eso no se sabía durante mucho tiempo, y al día de hoy podemos decir que todavía no se sabe en qué fecha fueron asesinados nuestros familiares, dónde fueron enterrados, si es que fueron enterrados. Entonces digo, desde aparición con vida hasta esto, memoria sí, también ahí hay una capacidad de lograr, unificar en pocas palabras tantos sentimientos que provocan estas fechas, ¿no? De una. Nehuen, vos tenés 19 años, sos estudiante universitario. ¿Cómo se vive este día, esta conmemoración en las juventudes, ¿no? O en las adolescencias también? Tal vez tenés vínculo también con personas un poco más jóvenes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que un poco lo que pasa es como que desde los jóvenes el 24 de marzo también es una invitación a salir a la calle a luchar por un montón de derechos y
y posibilidades, creo que también como de alguna manera consensos democráticos que en algún momento saldamos, que se ven ahora un poco más vapuleados en este contexto. Entonces creo que también es una situación para salir a luchar por algo que nos atraviesa como jóvenes, ni más ni menos que la desfinanciación de la universidad pública, de la salud, de todos estos espacios que nosotros frecuentamos como jóvenes, pero más particularmente en el caso del 24 de marzo, creo que es un momento que a quienes les llega la historia personalmente, y quizás no porque no atraviesa las familias, ¿no?, en sí, creo que es muy fuerte, y creo que a las personas a las que realmente les llega son quienes tienen una conciencia de que hay algo que pasó que no se puede volver a repetir, pero estoy seguro que además es un mensaje y un poco un trabajo que tenemos que hacer las nuevas generaciones, de que siga llegando ese mensaje y con otra impronta. O sea, creo que es que viene también por un lado de que ahora que está tan de moda el negacionismo, venir quizás no hacerle tanto frente a ese negacionismo, porque es como darle el pie a que se sigan dando esas discusiones. Creo que es hablar un poco de cómo las consecuencias que dejó la dictadura militar y cómo las vivimos nosotros en nuestras generaciones, siendo que nuestros abuelos, los abuelos de nuestra generación continúan sin aparecer, y hay una parte de la reconstrucción de la identidad de las nuevas generaciones que es muy necesaria hacer, y que el Estado todavía tiene que tener cierta responsabilidad para resolver estas consecuencias. Había uno de los objetivos que tenían el golpe de Estado del 76 era un poco empezar a aplacar, y estoy diciendo bastante suavecita, el tema de las masas trabajadoras, las masas estudiantes, que pensemos que en esa fecha estaban full, o sea, organizándose, discutiendo, debatiendo, también proponiendo nuevas formas, ¿no? Ya sea dentro de las universidades, dentro de las fábricas, donde sea. Un poco iban contra eso, ¿no? Siento que hoy tal vez podemos llegar a hacer un paralelismo en donde se ve que hay una, no sé si llamarle despolitización, pero sí hay como un aplacamiento de esas masas. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo en algún punto un éxito por parte de los militares de desclasar, tal vez, de no poder ser consciente de la clase a la que pertenecen? Yo creo que sí, creo que el golpe en muchos sentidos fue sumamente efectivo, más en general, pero hay una imposición ahí del individualismo que todavía no la podemos sacar de encima. O sea, ha habido momentos puntuales en la Argentina en los que hemos podido experimentar ser una comunidad solidaria, en la que hemos podido volcar hacia la sociedad, el trabajo, sentir que conformamos un nosotros, un nosotras, pero mayormente lo que prevalece desde entonces es un modelo que te exige trabajar de manera individual, que castiga al solidarizarte. Entonces, bueno, ha habido un gran esfuerzo, y lo va a seguir habiendo, por romper con esa lógica, pero evidentemente el modelo que se impuso en la dictadura va teniendo distintos correlatos que a lo mejor ahora se expresan con mayor claridad, pero que en un punto no hemos podido romper del todo. A lo mejor sí hay cuestiones que tienen que ver justamente con hacer justicia sobre los crímenes que perpetró la dictadura, sobre modificar algunas cuestiones estructurales centrales, pero a nivel de las subjetividades el individualismo es total, y no es un fenómeno en Argentina, es una cuestión global. Entonces eso también la tarea es revertir eso, es bien compleja. Y a la vez, bueno, hay recursos, creo yo, para por lo menos cuestionar o poner un cuestionamiento a esa única manera de ver las cosas, que es un punto de vista individual, egoísta, calculador, que no explica del todo lo que somos, pero que a la vez, bueno, estamos de alguna manera medio condicionados a hacerlo. Entonces, es más complejo, pero se entiende que ante una situación como la que estamos, los trabajadores que tienen trabajo no salgan inmediatamente a solidarizarse con los que están quedando desempleados, porque tienen la firma para su propia expulsión del trabajo en las oficinas de los jefes. Total. Lo mismo con los estudiantes. O sea, se va armando una cuestión de que la respuesta es individual, te quedas en tu casa, mejor, ¿para qué salir si además te reprime? ¿Para qué protestar si te pueden quitar? Entonces, bueno, hay que dar una batalla, se vienen dando batallas fuertes en ese sentido. Sí, yo creo que también hay una construcción de un nuevo enemigo interno, ¿no? Que es este sujeto militante también. Bueno, que esto que está tan de moda, el zurdo que van a correr, que hay que eliminar, que por zurdo se entiende a todo lo que no va al acorde a sus ideas de ultraderecha, digamos.
y al mismo tiempo esta demonización y deshumanización de toda la persona que ejerce un rol en el Estado. Entonces creo que viene por ahí un poco lo que dice NASA también, de las personas que tienen trabajo, que no salen a la calle por quienes en este momento están sufriendo, que son justamente quienes trabajan más en el Estado precisamente. Es como esa falta de empatía también que se da de, no voy a, porque sos vos quien me está perjudicando a mí. Entonces creo que hay una construcción ahí que hace el individualismo también. Yo digo así que creo que eso está muy ligado al negacionismo como fenómeno, porque en un punto si de verdad aceptamos, o si aceptamos una versión de la historia en la que no importa si fueron 10.000 o 30.000, porque un poco lo loco es eso, que dicen, no, fueron 30.000, hay 10.000 registrados como si fuera un número menor, digamos. Total. Digo, si no importan esos casos, ¿cuánto importa el empleo de una persona? ¿Cuánto importa la vida de un pibe que muere por una bala policial? ¿Cuánto vale un femicidio? Total. Nada. O sea, el negacionismo también apunta a una insensibilización de la sociedad que, con el recurso de apelar a la dictadura o a lo que logró la dictadura, la represión que impuso la dictadura, nos termina haciendo tener una visión obstruida para cosas que están pasando hoy. Si no logramos sensibilizarnos ante robo de bebés, tortura de personas, violación de mujeres, bueno, eso, ¿cuánto puede importarnos que haya una persona que come basura? Nada, nada. O el compañero al lado, ¿no? Digo, de repente, no sé, tal vez vos estás en planta y tenés un compañero que está contratado y bueno, y si gana menos, si lo echan o no lo echan, pasa como por otro lado, ¿no? Hay una cuestión de insensibilidad, lo hablábamos fuera del aire también, que ¿qué rol están cumpliendo las redes hoy? Sí. Hay como una comodidad ahí de una militancia virtual, si se quiere, porque yo pienso que también, realmente me parece que el negacionismo habilita este discurso de que muchas cosas parecen no ser importantes, pero también creo que hay otra gente que tal vez lo conmueve, pero no lo suficiente como para salir de su casa. Sí, yo creo que luego de la pandemia hay una individualización muy grande de los pibes y además esta comodidad de poder hacer todo desde el celular, que quizás no les interpela salir un poco más a la calle, pero de todas maneras con esta militancia también virtual que se plantea, que también aparece con los trolls, que algunos pueden llegar a ser pagados y otros no. A veces pienso yo, hay una gran diferencia entre quienes militan este tipo de situación a quienes, por ejemplo, los militantes del campo nacional y popular. Creo que hay una gran diferencia y son más los del campo nacional y popular y muchos menos los que están del otro lado, pero al mismo tiempo hay una gran parte de la sociedad, que esa es la que prima, que son quienes están muy despolitizados, hay una crisis de representación política, leo más o menos de alguna manera que es por esto que ha ganado Milei también, y bueno, una despolitización terrible, así esto de resignarse, de decir, voy a una universidad pública y quizás deje de estudiar en mayo y bueno, tendrá que pasar y alguien hará algo. Entonces creo que es un poco eso de, bueno, subiré alguna historia en contra de que financie la universidad pública, pero no va a pasar de ahí mi actividad. Sí, eso, el espacio virtual por momentos así como ha acercado situaciones y encuentros, también juega un rol ahí de lo que está diciendo Nehuen, de limitar un montón las cosas. El tema es que las redes existen y no van a dejar de existir y lo que hay que hacer es convivir y nosotros también utilizamos nuestro teléfono todo el día. Digo, por momentos pareciera esto como que lo observamos claramente en los jóvenes o en los niños. Yo que tengo hijos también, es una preocupación, deja de ver el teléfono. Pero la verdad es que estamos todos medios enfrascados en eso sin parar. O puede ser un plan que ya ni te das cuenta que estás almorzando y viendo, te va a dormir, está bien. O sea, hemos entrado a nivel global también en esa situación. Pero creo yo que de todos modos no está todo perdido. Siempre trato de tener una mirada más positiva. Porque bueno, hay situaciones como la del 24, la marcha del 24, en la que deja de ser importante que sea por un rato. La historia, la red, y lo que te queda de esa marcha es que te encontraste con tus compañeros, que te abrazaste, que te emocionaste por una abuela. O sea, cada tanto hay recordatorios de que somos humanos más allá de los aparatitos. Y no está mal tampoco afirmarse en esos momentos, ¿no? Totalmente. Con el 8M también pasó lo Exacto. mismo, o sea, también nos sorprendió la cantidad de gente que asistió a esa marcha. Y hablando también un poco de redes y entendiendo un poco también globalmente que habitamos
y vivimos en un sistema capitalista en donde también existe esto que hablábamos recién, ¿no? La posmodernidad o la posverdad, cómo de repente se ponen en duda o empezamos a debatir cuestiones que están científicamente comprobadas, que todos sabemos que fue así. Entonces, se complica también, pero esto que decís de las redes, saber usarlas también a nuestro favor, ¿no? Como empezar a ver de qué manera podemos usarlas a nuestro favor o también salir a tiempo, ¿no? Entender que si somos consumidores de eso, bueno, ¿cómo hacemos para poder ponerle algún límite a ese mundo virtual? Sí, para mí también, o sea, siento que de base en las redes sociales hay una dinámica que es como esta, como este replicamiento, ¿está bien dicha la palabra? Sí. Como este replicamiento de un modelo como neoliberal individualista, como que todo el tiempo lleva a ese nicho, pero sí me parece que está bueno como no pensarlo desde una cuestión fatalista, no menospreciar tampoco esa militancia virtual, me parece que está buenísima, que nos hace llegar un montón de mensajes que están buenos, pero sí que tiene que ser como un complemento de algo, o sea, de una acción y que está acompañada por ese tipo de acciones. Bueno, un claro ejemplo, cuando conseguimos legalizar el aborto, fue una lucha dada también en las redes. Y estuvo bueno, también me parece que como ejemplo esa campaña pensada desde los feminismos, también que seguramente salió un poco desde lo emocional, ¿no? Las redes también juegan mucho esos dos aspectos, funcionó y funcionó muy bien. Tal cual. Entonces, sí, es un terreno las redes sociales que hay que hacer un trabajo grande de ver cómo se plantea esa militancia y también de ver cómo se deja de lado también un poco esas provocaciones constantes que también se ven legitimadas del gobierno ni más ni menos que con el ataque a la compañera de hijos, el video que subieron el 24 también, es como ver de cómo dejamos de lado también dentro de esta militancia las provocaciones que son las que, cercenan también la capacidad de poder empezar a integrar un poco más este campo también de la virtualidad. De una. Y cuando hablamos un poco de, lo decías vos recién, esto de, sí, tal vez militar, pero solo desde las redes, lo hablamos también fuera del aire, que tiene que ver un poco con una época que habitamos en la que no vemos futuro, ¿no? En la que no hay un horizonte en la que podamos llegar. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo vamos o cómo le podemos dar otra visión? También, no solo a esos jóvenes, creo que les pasa a todas las generaciones, ¿no? Como decir, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va esta humanidad, no? Claro. Bueno, yo pienso que no es nuevo tampoco el discurso o la consigna no hay futuro. O sea, verdaderamente también parece ser una sensación que cada generación le toca pasarla y en países como el que vivimos, en el que hay crisis cíclicas y en el que hay situaciones que parecieran reiterarse o empeorarse, verdaderamente en muchos momentos se hace difícil pensar en el futuro. Yo creo que una de las opciones es dejar de esperar que alguien nos diga por dónde está el futuro o nos ordene y decir no, hay que ir por allá. Poco creo que esto es la crisis de la clase política en la actualidad, que es la sensación de desencanto. O sea, me prometieron que me iban a educar y a garantizar la salud con democracia, no pasó. Me prometieron que íbamos a ser primer mundo, no pasó. Me prometieron que... Bueno, un poco creo que la respuesta está en movimientos como los que lograron las mujeres o las organizaciones de derechos humanos, que es construir ese futuro. No es sencillo, no viene dado, al revés. Por momentos hay que construirlo en contra de lo que te están diciendo que debe ser la realidad. Pero también tenemos ejemplos en la historia de momentos en los que se han logrado quiebres, en los que ha habido una instancia de debate de qué hacer con la universidad, debate totalmente intensos, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos debe haber, o deberíamos encontrar, o poder tratar de visualizar instancias, momentos, personas con las cuales encarar la discusión. Y si no hay futuro, hay que hacerlo. O sea, de nuevo, podemos quedar al borde de una consigna, pero creo que en un punto es la manera, porque quedarse a esperar ya vimos que no está resultando. Claro. Bueno, pasó un poco en el 2001, ¿no? O sea, como que había una crisis de representación y de repente era como que se vayan todos, y eso... Exacto. Bueno, también vino unos años de pasarla muy bien también en el país, en donde pudimos recuperar
Sí, y que fueron tomados muchos de esos discursos por el gobierno en ese momento, lo cual provocó también una hecatombe dentro de lo que eran los sectores movilizados, la izquierda, el peronismo. O sea, también ahí hubo quiebres y complejidades que asumir, inclusive para los organismos de derechos humanos. Hubo montones de situaciones en las que nos tuvimos que enfrentar. Así que hacemos ahora que el gobierno está de acuerdo con lo que decimos. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, también ahí vino toda una respuesta a eso que identifica interesadamente absolutamente cualquier temática de derecho o de ampliación con un gobierno, con un sector del gobierno. Bueno, se demoniza un poco esto. Todos los jóvenes que participan buscan la corrupción. Total. Entonces, bueno, por momentos hay que tratar de leer al máximo la realidad sin entrar en la misma en esa lectura, lógica, ¿no? Claro. A la vez cuestionarlo. O sea, es un desafío enorme que no tiene una única respuesta. Pero bueno, me gusta pensar que venimos logrando cosas en medio de panoramas en general complicados, o sea que no es que no hay referencias desde dónde seguir hacia adelante. Bueno, puede ser una oportunidad, tal vez, me sale el discurso emprendedor de ahí, perdón, pero digo, en esto, viste, la oportun crisis, ¿no? Como que, pero digo, sirve también, tal vez como forma de animarnos a, bueno, si está todo medio podrido, bueno, ¿qué viene después? O sea, claramente se está abonando también la tierra para que vengan cosas nuevas. Sí, yo creo que tenemos que desde los jóvenes empezar a construir espacios de los jóvenes y para los jóvenes para poder empezar a hacer esto, a construir quizás un lazo también más presencial y que primen un montón de otras emociones que no están presentes en las redes sociales, que bueno, nada, esto de como decir... no demonizar del todo tampoco la militancia virtual, pero también acercar estos espacios que son muy necesarios y además creo que hay que hacer un trabajo en educación enorme, porque yo soy del 2005 y el 2001 no lo viví, jamás tuve una clase de historia de nada sobre lo que pasó en el 2005. Entonces creo que hay que hacer un trabajo en educación mucho más fuerte de poder acercar la historia tan reciente de nuestro país, que es muy importante en esto también, de poder ver construir un futuro que es inminente, que después pasan cosas como las que estamos pasando ahora, donde peligran tantas cosas que ya teníamos construidas desde hace un montón de tiempo, ni más ni menos que un sistema democrático. Ni más ni menos. Qué interesante esto que decís, Nehuen, de empezar a replantearnos también la educación, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Por dónde queremos ir? Un poco en uno de los libros editados por Ledium, de los cuales sos parte también, que es Apuntes de la Memoria, habla específicamente de cómo los y las estudiantes se organizaban porque querían una universidad diferente, ¿no? Y cómo interpelaban al rector, a los decanos, a profesores, a quien sea, a ir por otro lado, ¿no? A elegir otro camino que era justamente el que querían los estudiantes. Sí. Sí, es la educación, es plantear todo de base, desde cuánto tiempo se le dedica a las temáticas de historia en los programas, hasta de qué manera, porque también la educación puede ser ha sido en ciertas instancias una réplica de discursos totalmente negativos o antidemocráticos. Total. Sí, bueno, yo me da esta sensación de que por momentos hay que asumir esta dificultad para avisorar el futuro, pero a la vez no hay que dar por hecho de que no hay futuro, ¿no? Quiero decir, no hay que pensar que todos los pibes quieren romper todo, todos se quieren ir del país o todos se quieren... Eso es lo que se pudo ver en la marcha también. Vos tenés ahí camadas ni siquiera de nietes, de bisnietes son, o sea, hay grupos de niñitos de 5, 10 años, 3 años. Y bueno, quiero creer que no se va a borrar de un plumazo una tarea que se viene haciendo desde hace 48 años, básicamente, desde el momento en que empezó la dictadura. Entonces, bueno, no dar por hecho de que va a haber en sí resistencia, hay que construirla, pero a la vez saber que somos capaces de hacerlo, ¿no? Porque si no también el panorama es muy desolador y nos manejamos pensando que toda la población es tal cosa, o que nadie va a hacer nada, o que a nadie le importa nada. Bueno, no, hay instancias en las que nos encontramos en eso, en nueva sensibilidad, en necesidad de recuperar el pasado, no solamente de una forma dolorosa. Nosotros cuando marchamos no solo tenemos en mente a los militares y decimos tienen que caer, también reivindicamos lo que hicieron nuestros padres, también tratamos de recuperar esa universidad en un punto como parte de un panorama global. O sea, no solo es decir condenar las violaciones de los derechos humanos, sino reivindicar momentos en los que la lucha ha sido más visible, si se quiere, pero que bueno, también fue construido en un contexto sumamente difícil en el que tampoco había garantizado todos los derechos, en la que la persecución estaba totalmente legitimada. Entonces bueno, creo yo que hay que tratarse de mover en esos
como en esos espacios de por momento sentir esa negatividad total que también hay que asumirla, y por otro, bueno, saber enfocar también en los momentos en los que hay encuentros, posibilidad de cambio. Bueno, a mí hay algo que me sorprendió mucho, voy a ser medio autorreferencial, pero posta que viene al caso. Pero digo, como periodista me tocó cubrir los juicios de lesa humanidad que se hicieron en Mendoza, y una de las cosas que me sorprendió, además de las atrocidades que se contaban en los juicios, que uno puede leer, yo siempre estuve muy atenta porque yo también tengo una historia que tiene que ver con la persecución de la dictadura, entonces más o menos yo sí tenía una idea, había estudiado en la universidad y demás, pero poder presenciarlo y escuchar todos esos testimonios, ya sea de un lado o del otro, y poder ver con qué altura y con qué nivel de compostura y de amor iban esas madres, esas abuelas, esos expresos y presas políticas a asistir a esos juicios, también me generó esto que decís vos, ¿no? Como no solo nos acordamos de esta parte en donde nos sentimos que no hay futuro, en donde sentimos que fuimos víctimas claramente, sino que también hay otro lugar en donde podés encontrar y podés construir. Y me parece que esa es la clave. Es como algo fundamental, poder ver también que hay otra manera de llevar adelante estas cosas. Sí. Precioso. Pienso que ahí lo que está dando vuelta es que hay definiciones de política que no tienen que ver con lo partidario o con lo coyuntural de esta elección a quién votamos. Hay una apuesta, ha habido en la generación de los 60 y 70 que participó, en quienes reclaman justicia, en quienes luchan por la educación pública. Hay como un objetivo más general que es de transformar las cosas para bien, de ser mejores personas, mejores sociedad. Entonces eso no siempre se traduce, o no hay una uniformidad, es decir, todos votamos a tal gobierno o todos estamos en contra de tal gobierno. Es más una cuestión, yo lo pienso como de humanidad. Entonces ahí vos tenés ejemplos que te pueden impulsar a actuar, aunque no estés de acuerdo en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí son instancias en las que vos podés verlo, podés ver que pasó casi 50 años, y esas personas siguen apostando en que hay que tomar conciencia, hay que hacer memoria, hay que cambiar las cosas que son injustas. Entonces, bueno, es también saludable, es parte de la salud mental encontrar esos discursos, esos recursos. Y encontrarse también. Y encontrarse. ¿No? Sí, te quería preguntar también, Nehuen, se me vienen, tal vez cambie un poco de tema, pero digo, ¿cómo ha sido también encontrarse con otras nietes que están ahí en la misma que vos, encontrarse con esa identidad? De una, yo creo que también Niete surge por esta necesidad de poder dar una continuidad a la historia y además de poder hermanar una búsqueda de identidad con personas a quienes también les atraviesa de la misma manera para poder dar una llegada, hablar de cómo damos una llegada de nuestra historia también a los demás jóvenes que quizás no los interpela de la misma manera. Es como también un poco de seguir reclamando, un poco no, un montón de seguir reclamando por nuestros abuelos que continúan sin aparecer, que todavía no los conocemos y que, como antes decía, hay que hacer una reconstrucción de nuestra identidad como generación. Hay pibes y pibas de nuestra edad que pueden todavía no saber de su verdadera identidad biológica, de su historia familiar, porque sus papás posiblemente pueden haber sido robados durante la dictadura. Entonces, es también para poder dar una continuidad a la lucha por los derechos humanos. Bien, muy bien. ¿Algo más? Iba no a te decir, quiero interrumpir, Nasa. No, iba a decir que esto de las identidades cambiadas, robadas, y que es un tema que por supuesto tienen referencia a las abuelas de Plaza de Mayo y que han recuperado más de 130 vidas, historias, ¿no? Son cifras que jamás se ponen en discusión, ¿no? O sea, ni siquiera por los negacionistas, nunca ellos dicen no son tantos los bebés que nos robamos, no son tantas las mujeres que violamos. Es la cifra que eligen cuestionar es la de los desaparecidos y desaparecidas, y con lo que podemos argumentar ahí, si quieren podemos charlar un poco al respecto. Pero digo, también es notorio cómo hay situaciones que no pueden ni siquiera ser negadas o cuestionadas, y si ese bebé se lo merecía, que es un poco la idea que sobrevuela cuando dice, bueno, eran sangre maldita, eso. Exacto. Entonces, bueno, cuando se arman estos no son ni siquiera debates, cuando te tratan de imponer la idea de que fue una pavada, o que no existió, que no es para tanto, que todo se trató de un plan para enriquecer a no sé quién, porque... bueno, es llamativo como también hay partes de esa represión que nunca aparecen en esos discursos negacionistas, ¿no? Nunca se cuestiona que haya habido 800 centros clandestinos en el país,
que haya habido 10.000 presos políticos legitimados, digamos legalizados al final de la dictadura por la dictadura, que haya habido robo de bebé, eso pareciera que no interesa, bueno, eso se las dejamos. Entonces, bueno, está bueno también ir hilando todas esas cosas que también impulsan a nuevas camadas a incluirse y que también nos dan argumentos para rebatir esas miradas, ¿no? Que un poco era lo que charlábamos y vos deseas hacer, de bueno, si está en discusión el número, abran los archivos. Corta, es corta la bocha, o sea, están en duda, abran los archivos, es muy simple, ¿no? Exacto, y no quiero acaparar el micrófono, pero digo, hay una cuestión muy perversa con lo de las cifras de 30.000 o no 30.000, que es que nosotros y nosotras reclamamos que nos den las listas de las personas desaparecidas. La lógica del genocidio, y eso no es una cuestión solo de Argentina, la lógica del nazismo es similar, tampoco hay listas de 6 millones de judíos. O sea, la lógica del genocidio es eso, es eliminar, es impedir que alguien haga denuncia, que es que vos tengas miedo, es desaparecer a familias enteras, es no dar información, es cambiarla, es al día de hoy que no nos digan dónde están nuestros hermanos apropiados. Total. Esa es una información que, aparte hasta por la lógica castrense, está registrada con detalle en algún lado o ha sido registrada en montones de cuarteles, en montones de comisarías. Ese es un trabajo que se viene desandando, que los familiares vienen haciendo y presentando pruebas desde hace 48 años, ¿no? Entonces, la exigencia de la cifra, como decís vos, tiene que ir directamente al gobierno. Ahora, increíblemente, Milei y Villarroel tienen las herramientas legales para dar a conocer esa información. Es a ellos a quien hay que exigirle y no a los familiares de las víctimas. Ojalá, nosotros siempre hemos querido tener esos nombres. Claro. Sí, ¿no? Justamente por eso yo decía hace un rato que no es esta de seguir haciendo la discusión de si son 30.000 o no son, porque son ellos quienes realmente tienen la verdad. Entonces poder hablar un poco de cuáles son las consecuencias de nuestra generación. No seguir dando pie a esa lucha que además se da entre nuestros pares. O sea, y es como no construimos nada así. Total. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Pasó rápido. Sí. Me gustaría que nos despidiéramos o con una frase o recomendando un libro, una peli, una serie, algún streamer, lo que sea que se les venga ahí a la cabeza que podamos recomendar para, bueno, justamente hacer memoria. ¿Quién arranca? Bueno, yo quería empezar primero igual invitando a los pibes, que Nietes es una organización que no solamente se conforma por nietos detenidos desaparecidos o quienes tengan algún parentesco personal con alguna persona desaparecida, sino cualquier pibe que se sienta interpelado en continuar esta lucha para entendernos también como nietos de una generación. Y bueno, acá estamos los pibes porque queremos otro proyecto de vida, otro proyecto de país donde podamos estudiar, donde podamos acceder a la salud, donde no nos repriman en las calles, al pueblo trabajador, donde puedan decidir los pibes sobre sus identidades. Entonces, bueno, es un espacio también para poder dar un montón de luchas e inquietudes de los jóvenes y para los jóvenes también. Así que bueno, esa invitación a que se puedan sumar. Gracias, Nehuen. Sí, y yo en un plan similar, yo verdaderamente me cuesta mucho, por ejemplo, ponerme a ver películas sobre la dictadura y sobre sus consecuencias, ¿viste? La sensación de estar sentado viendo eso, digo, no, o sea, ya tengo suficiente, por momentos no he visto 1985, no quiero ver eso, es como que por momentos me satura porque es un tema que lo tenemos desde que nacimos y que además militamos y yo por épocas lo he estudiado, pero bueno, no soy bueno para recomendar. Sí, me parece que hay gente que se interese puede acercarse o conocer la página del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de Mendoza, que donde funcionó un centro clandestino de detención de los más grandes que hubo y donde además salían de ahí los grupos de tarea, las patotas parapoliciales a secuestrar gente. Y ese es un espacio, junto con la Comisaría Séptima, que tiene otra situación, pero que están siendo ocupados y recuperados por familiares, por militancia, por gente que, como dicen, no es que tenga una familiaridad sanguínea con víctimas o con personas que sufrieron la dictadura, y se hacen montones de cosas. Por ahí pasan escuelas, colegios, hay material documental, hay una base de un repositorio, digamos, de documentos, de textos académicos o divulgación referidos a la memoria en Mendoza específicamente, un recursero para docentes, todo eso está en la página del Espacio para la Memoria y además se lo puede visitar como lugar y además hacemos seguidamente actividades.
Así que de recomendación para la situación en Mendoza, creo que ahí hay concentrado desde hace un tiempo muchísima información y lugar de encuentro. Sí, además quienes dan los recorridos guiados son ni más ni menos que los y las expresas que estuvieron ahí, sobrevivientes de ese centro. Así que siempre cuentan sus historias y es algo, creo, un mensaje que llega muy fuerte a los jóvenes cuando cuentan en carne propia las cosas que vivieron ahí. Entonces es como la prueba fehaciente que viene también a destruir todos esos relatos. Pensaba además que importante esto, ¿no? En esta reconstrucción de la memoria y de las identidades, habitar, ocupar esos espacios, reivindicarlos, como me parece precioso. ¿Vos tenés algún libro para recomendar? Yo voy a recomendar 2 libros de Ledium. Apuntes para la memoria. Muy bien. Y los libros, el libro de los juicios, que está súper interesante también, porque, bueno, ahí están todas las pruebas, chicos, no hay forma de discutir eso. O sea, es así, ahí se ha hecho justicia y se ha llegado a la verdad. Total, para los pibes el nunca más también. Total. Que es, a veces un poco, uno se acerca al centro clandestino, así como quizás más movido por un morbo de, uy, ¿qué habrá pasado? El nunca más es terrible las cosas que dicen, pero son muy necesarias para hacer esa revisión de la historia. Y La historia oficial, que es una peli que ya tiene sus años, pero que realmente también pone el foco en una persona que tal vez no estaba pudiendo acceder a toda la información y a todo lo que pasaba en esa época y que se va dando cuenta de a poco, siendo ella quien investigaba y quien se iba acercando, y bueno, y la decisión que tiene que tomar. Véanla porque está buena también. Bien. ¿Usted alguna? Yo tengo un libro para recomendar que es y no es, porque en realidad es de la dictadura en Uruguay, pero se llama Las 38 Estrellas, está escrito por Josefina Licitra, que es una gran periodista y escritora argentina, y cuenta un poco como el rol de las mujeres. Algunas de las protagonistas, digamos, fueron mujeres que estuvieron presas por motivos políticos. Y está muy bueno, porque realmente me parece que plantea como la contracara, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que los hubieran querido desaparecer y no lo lograron? Me parece hermoso. Bueno, muy bien. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes por invitarnos. Bueno, esperamos que se hayan sentido bien. Súper bien. Muy bien. Gracias. Bueno, y nos reencontramos pronto. Hasta la próxima. Supuesto.